Paliativos, cómo aliviar el sufrimiento. Entonces, en lo que es paliativos, uno siempre tiene el concepto, durante toda la formación, la carrera y todo lo demás, que la muerte es un enemigo. Y es cierto, la mayor parte de las veces, el que una persona fallezca no es una cosa buena. Sobre todo cuando muere de alguna forma en que uno no lo esperaba, a la edad que no lo esperaba, cuando uno todavía estaba haciendo alguna actividad y que todavía, pues obviamente, uno se sentía útil, pues es complicado. Pero sigo insistiendo, la muerte es parte de la vida. No puede existir vida sin haber muerte. Eso como punto uno. Yo siempre a mis alumnos les digo, ustedes saben que las células siempre se reproducen, la célula de su cuerpo. Y cuando una célula pierde la capacidad ¿cómo se llama?, de regularse y pues en un determinado momento decide ser inmortal y se reproduce y nunca se muere, eso es un problema para el cuerpo, porque esa célula que siempre se reproduce y nunca se muere se llama cáncer y es muy complicado. Entonces, la muerte no es un enemigo, pero la muerte mal llevada sí es mala, porque la muerte, el proceso de muerte tiene que ser algo que tiene que ser llevado de una manera que no genere sufrimiento, ni en la persona, ni en las personas que le rodean, su familia, compañeros, ni tampoco en el profesional o los personal de salud o cuidadores que estén alrededor de esta persona. Y es cierto porque antes, estamos hablando de los años 1900, la expectativa de vida era cerca de los 46 años. O sea, alguien que llegara a los 46 años era increíble. Ahora, con la ciencia moderna, cada vez estamos encontrando personas más longevas que viven mucho más tiempo y sabe Dios a futuro cuánto tiempo más uno puede llegar a vivir a futuro. Pero pregunta, ¿cómo vamos a llegar a vivir a futuro? ¿Cómo vamos a estar nosotros enfrentando eso? Eso es lo que queremos ver. Y nosotros tenemos un proceso de vida, un ciclo de vida. Nacemos, vamos creciendo, vamos pasando por diferentes etapas, desde la que es la juventud, la adultez, la persona adulta mayor, y llega una etapa final en donde uno siempre le pregunta a la gente joven, ¿y hasta qué edad quisieras vivir? Y siempre dice, 70, doctor, 80, 85 años. Y yo le digo, ¿por qué no más? No, doctor, yo no quiero ser una carga, yo no quiero estar postrado, yo no quiero sufrir. Y ese es el miedo que realmente tenemos a envejecer, que de repente dejamos de comportarnos o ser seres humanos y pasamos a ser simplemente un cuerpo, una carga. Y eso es justamente lo que hay que evitar. Siempre cuando tenemos un paciente en quienes nos enfrentamos a la parte final de la vida, porque tiene una enfermedad que no se puede curar, tiene una enfermedad que lamentablemente está avanzando y está deteriorando el cuerpo de la persona, muchos de nuestros colegas que no entienden esta parte de los cuidados paliativos, que no logran comprender en realidad que la muerte es parte de un proceso de la vida, dicen, señora, señor, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer. Su papá, su mamá se va a morir, ya no hay nada que hacer. Y eso es, viniendo de un profesional de salud, es algo que es muy complicado, de verdad, muy complicado, porque es una frase que lapida, daña a la persona que lo escucha. Ya no hay nada que hacer. Eso quiere decir que, doctor, me quita todas las esperanzas. Ahora solamente viene una etapa de sufrimiento, una etapa de dolor. No, es importante entender que justamente en esta etapa final de la vida hay muchísimo por hacer. Tanto así que los cuidados paliativos como tal, las personas que se dedican a la parte de llevar este proceso de final de la vida, consideran los cuidados paliativos como los cuidados intensivos que se dan a este final de la vida, con el objetivo de brindar confort, maximizando la calidad de vida. Porque ¿qué es lo que uno teme muchas veces cuando va a morir? Teme el dolor, la soledad, la dependencia, el sufrimiento. Y eso
es muchas veces lo que tenemos nosotros que combatir activamente. Es cierto, probablemente, doctor, a mi papá le diagnosticaron un cáncer, qué sé yo, muy avanzado y tiene metástasis por todo el cuerpo y el médico me ha dicho que ya no hay nada que hacer, que no lo puede curar. Es cierto, ya no lo puede curar, pero eso no significa que no haya nada que hacer. Más bien en ese momento hay mucho que hacer, porque se nos viene una etapa en donde probablemente sabemos que va a venir dolor y tenemos que intervenir, que probablemente tenemos que planificar el mucho o poco tiempo que le queda para que el paciente pueda organizar su vida. Es complicado, es activo, es difícil, no es fácil, es un proceso complejísimo. Por eso que para nosotros, que manejamos a veces la parte final de la vida, esa frase, ya no hay nada que hacer, no hay nada peor que escuchar eso. Más bien, en este momento, señora, yo como médico, que soy el oncólogo, el cirujano, qué sé yo, el neurólogo, he llegado a un punto en donde mi especialidad no le puede curar a su enfermedad. Pero yo creo que en este momento tenemos que comenzar un proceso para que el señor, aunque no lo pueda curar, pueda ir tranquilo, pueda estar tranquilo, hacer lo que quiera y disfrutar el poco o mucho tiempo que le queda y pueda estar con ustedes muy bien. Yo sigo insistiendo. Es como, por ejemplo, tener hipertensión o tener diabetes. Es mentir que te voy a curar de la hipertensión o te voy a curar de la diabetes. Son enfermedades que no se curan. Son enfermedades que se tratan, monitorizan y se siguen. Y te vas a acompañar toda tu vida. Y es el hecho de que no te lo pueda curar no significa que no hay nada que hacer. Hay que hacer mucho. Y eso es parecido a los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos no se realizan ya cuando falta una semanita para que se muera, o ya cuando está, pues un día ya está el paciente con la presión en el suelo. No, los cuidados paliativos hay que hacerlo desde el diagnóstico de la enfermedad, desde mucho antes, porque eso nos ayuda a llevar un proceso en que se avanza progresivamente. Y no solamente eso, sino que, como ustedes ven acá, en los cuidados paliativos poco a poco va ingresando y cada vez teniendo un rol más intenso conforme nos vamos acercando a la fecha del fallecimiento, no solamente eso, sino que los cuidados paliativos también intervienen en la parte posterior, ya en la parte post el fallecimiento del paciente, ayudando a la familia, brindando confort. Ustedes no saben qué terrible es para una familia que escuchar, por ejemplo, que ya se murió el paciente y doctor, ¿y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer, usted verá, ¿no? Y saber que va a venir la policía y va a venir el serenazgo, los bomberos y van a decir, ¿sabe qué, señor? Me lo llevo a la morgue porque tenemos que hacer el certificado allá, tenemos que hacer la autopsia, y la familia, pero si él tiene diagnóstico, ya sabíamos, ¿por qué me lo van a llevar? No, 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 es sufrimiento y lo vemos nosotros día a día. El hecho de que no podamos ayudar en ese proceso. Y eso hay que ayudarlo y se puede ayudar. Se puede ayudar hasta consolando en el velorio. Se puede hacer eso. Pero eso implica un proceso, no de un día, un proceso de semanas, meses o hasta años. Porque los cuidados paliativos no son en la última semana, no son en el último día. Es un proceso que acompaña desde el diagnóstico de una enfermedad que sabemos que no va a tener cura, pero que va a seguir un proceso y que nosotros debemos ir acompañando en diferente grado, pero tenemos que acompañarlo. Y cuando uno pregunta a la gente joven, mayor, lo que sea, ¿a por qué uno tiene miedo a la muerte? ¿Por qué uno tiene miedo a la muerte? Una de las grandes preguntas una de las grandes respuestas es siempre dolor. ¿Qué tengo miedo yo? Dolor. Y eso es muchas veces lo dicen, yo tengo familiares, dicen, Carlitos, por favor, el día que me diagnostiquen algo, por favor, ya sabes, me pones una inyección y me duermes y listo, yo no quiero saber nada, me matas. Porque el dolor, no hay nada peor que el dolor. Y el dolor da miedo, ¿ok? Entonces, el dolor es algo que se puede controlar. Nosotros los médicos tenemos muchas herramientas, muchas medicinas para poder controlar dolor. Y cada día sale algo nuevo que nos permite hacer que el dolor, no voy a poder curar la enfermedad. El cáncer va a seguir avanzando. El Parkinson severo va a seguir avanzando. ¿Qué sé yo?
pero voy a poder controlarle el dolor. El paciente va a poder quizás estar despierto unos días más, poder mirar, conversar, poder estar con sus seres queridos sin dolor. Se puede, sí se puede hacer eso. Y existen formas de pastillas, parches, medicinas en la vena o en otra forma. Se puede hacer. Otra cosa horrible que a veces nosotros nos enfrentamos es la sensación o el miedo de que, doctor, tengo un paciente que le ha salido un tumor en el pulmón, doctor, le estoy poniendo oxígeno y cada vez está aumentando más el requerimiento de oxígeno. Tengo miedo de que me falte el aire, tengo miedo de que a mi papá le falte el aire. Entonces, la falta de aire, la disnea, como lo conocemos nosotros, esa sensación de ahogo, también puede regularse. Puede ser que ya no voy a poder hacer que tu oxígeno, tu oxigenación en el cuerpo llegue al máximo, pero hay medicinas que me ayudan para hacer que tú, por más que tu organismo ya no esté recibiendo o ya no puede captar el oxígeno suficiente, puedo hacer que no sientas la falta de aire. Hay veces, eso se puede controlar muy bien con medicinas especiales. Hay veces, doctor, tengo miedo, tengo ansiedad, tengo el miedo mismo a que voy a morir, me da miedo, no sé qué hay más allá, no sé. También se puede ayudar. Se puede ayudar desde el consejo, desde el apoyo, desde ver cómo es quizás el apoyo religioso. O sea, esto no es de una sola persona, esto es un manejo integral. Y si se necesita también el apoyo farmacológico, también se puede hacer. Hay gente que tiene miedo a la muerte porque dice, doctor, yo no quiero ser una carga. Lo que yo no quiero es, yo quiero irme así como se fue mi abuela, que un día se acostó y al día siguiente amaneció dormidita en su colchón y ahí falleció. ¿Ok? Entonces, el miedo a ser una carga, el miedo a usar pues pañales, que sea uno pues alguien que no colabora en su cuidado, también es algo que tenemos que llevar, acompañarnos de la familia. Y eso va a depender mucho de la enfermedad. Por eso es importante diagnosticar o saber qué enfermedad tiene, cuál va a ser su proceso para saber decirle al paciente y a la familia el proceso va a ser de esta manera. Va a haber un tiempo que va a ser así, luego va a haber este proceso para que la familia esté preparada, el paciente esté preparado y pueda tomar las medidas para justamente esta dependencia o no la haya, o sea mínima, o tenga alguna solución. Hay veces lo que más uno tiene miedo, morir solo, doctor. Yo no quiero morir solo. No me manden al hospital, porque yo no me manden a cuidados intensivos, porque ahí nadie va a poder acceder, no va a estar mi familia, no me dejen morir solo. Y eso es también algo importante que tenemos que ver en lo que es el proceso final de la vida. Y finalmente a veces uno tiene el miedo, doctor, yo no quiero morir porque yo no quiero dejar a mi hijo pequeño o yo no quiero dejar a mi esposa o a mi madre. Yo no quiero dejar desvalido a las personas que dependen de mí, que eso también nos da miedo. Y por esto de parte final es muy importante también que el paciente debe saber su diagnóstico. Muchas veces en sociedades muy paternalistas, muy peculiares, muy sobreprotectoras con las familias como las nuestras, como las familias latinoamericanas, el gran miedo es, doctor, por favor, ya sabemos que tiene mi papá, ya sabemos que tiene mi mamá, es un cáncer muy avanzado y sabemos que se nos va a ir, pero por favor, no se lo diga, no se lo diga, doctor, porque si usted le dice de que tiene un cáncer avanzado, se nos muere, se nos muere. Y muchas veces el profesional de la salud tiene ese tremendo peso, esa coacción de la familia que le dice, no le diga. Y hay veces, pues, uno cae en la tentación y va donde el paciente y le dice, doctor, ¿y qué tengo? No, señora, no se preocupe, no tiene nada, una cosita, por ahí que ya le va a pasar, ya le va a pasar. Y el paciente que no es sonso nota que no mejora, cada día más bien está empeorando. Pero doctor, ¿qué tengo? No, señora, no pasa nada. Y ahí uno está que le dice a la familia, pues señor, está empeorando. No le diga, doctor, se muere. Y a veces eso es malo, porque el paciente, uno, no es sonso, la mayor parte de las veces los pacientes son lúcidos y sabe muy bien que toda la vida tiene un proceso y le quita la oportunidad al no tener el diagnóstico de preparar
Muchas veces no han tenido la oportunidad de decir ni siquiera la clave de la tarjeta de banco para que puedan sacar la plata a la familia, que, o sea, los deja desvalidos, ¿ok? O muchas veces ni siquiera le puede decir, oye, tengo un seguro de vida, por favor, aquel día que me vaya, cóbrelo. O siquiera para despedirse o para poder decir adiós con cariño. O sea, es importante por ese motivo que sepan el diagnóstico, además que los prepara y les quita el miedo, la ansiedad, porque no hay nada más horrible de saber y notar que tu cuerpo está empeorando, que estás yendo mal y que no te digan, qué es lo que está pasando. Y la duda a veces es mucho peor. Obviamente esto tiene que ser manejado con el paciente, con la familia, porque no a todos, ¿sabe qué, señora? Usted tiene un cáncer metastásico y se va a morir. Tampoco es así. Es un proceso y una forma, y va a depender mucho también de lo que el paciente desee. Porque hay pacientes que claramente te lo dicen, doctor, a mí no me diga nada, coordino todo con mis hijos, pase lo que pase, yo voy a acatar lo que digan mis hijos. Perfecto, pero esa es una decisión, como le digo, que no es de último día. Por eso es importante que entiendan que este proceso de final de la vida, el proceso que tenemos que acompañar, y este proceso de final, sigo insistiendo, no es que sea de un día, no es que sea una semana o un mes. Este proceso final de la vida viene desde que nacemos, porque desde que nacemos todos en algún momento vamos a partir, es normal. Pero ya si tenemos alguna enfermedad que sabemos que va a avanzar o va a acelerar este proceso, tenemos que iniciar todo este manejo integral para poder conseguir que sea una muerte con suficiente calidad para la persona, para la familia y el entorno que lo rodea, e inclusive para el mismo profesional. Porque ustedes no lo saben, pero nosotros los profesionales de la salud también nos vemos afectados con la pérdida de nuestros pacientes, porque nos duele que se vayan, porque son personas que hemos cuidado mucho y también pues nos afecta. Y si obviamente es muy diferente que un paciente se me vaya y pues todo termina y que la familia diga, gracias doctor, mi papito ya está mucho mejor, estamos muy agradecidos, se fue tranquilo, qué bonito. Eso me da una paz, una tranquilidad de saber que mi trabajo fue hecho bien hasta el final, hasta el final. Que es muy diferente a ver a mi paciente partiendo, sufriendo, con la familia llorando, destrozada, lleno de secreciones, aspiraciones, tubos en el hospital solito. Eso para mí, más bien, es un proceso malo, que probablemente o no pude intervenir a tiempo, o no lo veo, o no está a mi cargo, qué sé yo. Por eso es muy importante que estos cuidados paliativos siempre se den, siempre se den. Y como les digo, no es un día antes, no es una semana antes, no es un mes antes, es desde que se diagnostica una enfermedad que ya sabemos que va a avanzar, que va a ser crónica, que va a ir conmigo. Puede ser un mes, doctor, porque me lo dejaron muy avanzado. Está bien, ese mes estaremos contigo y apoyaremos con todo para que este proceso sea lo más adecuado posible. Puede ser que sea una enfermedad que, doctor, me acaba de diagnosticar una enfermedad que yo sé que acá a 10 años es lo máximo que sobreviven. Perfecto, te acompañaremos en ese proceso. Y hay que intervenir desde ese inicio. Es muy importante. Entonces, yo espero que esta charla, que básicamente es una charla de sensibilización para que ustedes puedan entender, porque todos vamos a enfrentar la muerte algún día. Bien en uno mismo o bien en nuestros familiares o seres queridos o compañeros que están a nuestro alrededor. Más cerca no la hemos tenido que en esta pandemia, en donde mucha gente ha partido y no saben lo doloroso que ha sido ver cómo han partido muchos separados, sobre todo en las primeras dos olas, la tercera también, en donde yo he tenido pacientes que partieron y no les pudimos dar el confort de estar siquiera con su familiar. Pacientes que fallecieron, que se fueron solos. Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, ya estoy terminando la charla y ahora lo que quisiera saber es, abro la sección preguntas y respuestas, que siempre es un placer, mientras acomodo esta cosa de acá. Y vamos a ver qué quieren conversar, porque de verdad que este tema, yo sigo insistiendo, no es el tema que mayormente a uno le gusta conversar. Sí, que yo soy el que le voy a curar. No, hay que reconocer, tiene su gracia vivir, pero todos en algún momento vamos a partir. ¿Cómo partimos? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo queda la familia?
Ahí está la diferencia. Y es justamente por eso la importancia de los cuidados paliativos. Siempre va a haber tristeza, siempre va a haber un poco de dolor. Es normal, la pérdida sucede, pero no puede haber un duelo patológico, no puede haber después una familia sufriendo permanentemente, peleándose entre ellos, eso no puede haber. Tiene que lograrse algo bonito, ¿ya? Así que vamos a ver preguntas y respuestas que tenemos por acá. Martita, buenas noches. Sarita, buenas noches, un gusto. Sarita, te la respondo. No es con respecto al tema, pero una cosita chiquita, Sarita. Si tienes artritis reumatoidea, sí es factible que la artritis reumatoidea pueda provocar algunos cambios en el pulmón. No necesariamente eso es muy malo, pero lo ideal es evitar que eso progrese. Consulta con tu reumatólogo y neumólogo. Cecilia, buenas noches. Lilia, buenas noches. Dina, un gusto también, muy buenas noches. Rosita, buenas noches. Martita, muy buena charla. Gracias. Cecilia, muy buenas noches. No, es un placer. Quizás muchos de ustedes no tienen que preguntar porque sigo insistiendo. Es una charla que es de un tema que no es muy común y que todos nos gustaría esquivar. Pero, como yo les digo, es algo muy importante. Yo siempre fastidio a mis alumnos, a mis residentes, que inclusive para dar las malas noticias no es complicado. Se puede, pero hay veces lo que primero nos frena es el miedo. Hace poco tuve una paciente lúcida, 91 años, que pues dejó de comer, no quería comer, y la familia la trae porque no comía, porque no tenía hambre, ¿no? Entonces, le hicimos el estudio y sale pues lamentablemente que tenía un cáncer de páncreas muy avanzado, que ya estaba tomando otras partes del cuerpo y por eso no comía. Entonces, fuimos a su casa, le apoyamos, pero antes de entrar a hablar con el paciente, yo siempre pregunto a la familia, dígame, ¿y ella sabe su diagnóstico? No, doctor, no le hemos dicho porque no hemos podido. Entonces, bueno, ¿les parece si yo le indago? Sí, doctor, pero preferimos que no le diga. Bueno, entonces yo voy donde la paciente, mi señora, me presento, ¿cómo está? Ay, doctor, como ya me conocía de cuando la primera cita, era la segunda, y digo, y señora, una consulta, ¿y usted ya sabe qué es lo que tiene? Y cuando le pregunto eso, la paciente echada en su cama con oxígeno, porque estaba ya pues, con requerimiento de oxígeno. Ay, doctor, mire, yo no sé lo que tengo, porque acá me están sonceando por la familia que estaba ahí presente, de que la familia se puso roja hasta más no poder. Acá me están sonceando, pero yo no soy sonso. Yo sé que algo malo tengo. Mi tía se fue de cáncer, mi mamá se murió también, y si yo tengo que partir, yo ya tengo todo arreglado, yo ya tengo 91 años, yo ya hice lo que tenía que estar en mi vida, estas chicas ya están bien, me voy tranquila. Volteo a mirar a la familia y la familia me afirma con la cabeza. Entonces yo le converso y le digo, mira, ¿sabes qué? De verdad, yo lo que sé es que yo no puedo curarte, pero sé que puedo ayudarte para que no tengas molestias. ¿Te parece eso importante? Sí, doctor, gracias, por favor, porque a mí lo que más me molesta es que me está doliendo acá. Perfecto. Entonces, uno con esa tranquilidad de poder conversar con el paciente, de saber que sabe su pronóstico, de saber su diagnóstico, ayuda mucho y le quita, no saben el peso que le quita inclusive a la familia, el saber que ya sabe su diagnóstico, porque a veces le ocultan la información con el miedo de que se va a deprimir o se va a morir antes y no saben que el ocultar a veces la información termina siendo más perjudicial. Obviamente, hay que hacerlo bonito, ¿no? Hay que hacerlo bonito, no va a ir de frente. O sea, señora, ¿sabe que usted tiene un cáncer y se va a morir? O sea, que nadie va a ir con eso, ¿no? No, así no va. Pero diciéndoselo de la forma adecuada, sabiendo qué es lo que desea saber el paciente, va muy bien, realmente nos ayuda. Y eso nos permite, pues, saber inclusive lo que desea, lo que desea. Y es importante porque en este caso, por ejemplo, se supo que la paciente lo que le interesaba era principalmente no tener dolor,
ni tener falta de aire. Lo que le interesaba es eso y quedarse en su casa. Pase lo que pase, doctor, no quiero hospitalizarme. Se respeta. ¿La familia de acuerdo? Todos de acuerdo. Se respeta. Se colocó enfermera, se colocó vía, se colocó todo. Se fue tranquila. Se fue tranquila. Entonces, ese es el detalle. Allí está el punto. Entonces, la muerte, y con esto el video va a estar bloqueado porque estoy diciendo 40.000 veces la palabra muerte y las redes sociales no aceptan esa palabra, pero ¿qué importa? Es parte de la vida, es parte de la vida. Y a los médicos se nos enseña durante toda la carrera a que la muerte es mala, a que si se te muere un paciente es porque eres malo. No, debe entenderse que sí hay una muerte que obviamente no es deseada, pero hay veces como parte del proceso de la vida es inevitable que venga la muerte, pero bien llevada, con el cuidado adecuado, perfecto. Mi estimada Nancy, muy buenas noches. Saludos hasta Piura. Cuidado con el dengue, mi estimada Nancy, hay que cuidarse. Y entonces, yo voy a cerrar aquí. Si les ha parecido interesante esta charla, se las recomiendo. Es una charla de inducción. Y si a ustedes les interesa mucho más el tema de paliativos, voy a dejar en la descripción o en el comentario un enlace para que vean toda una lista de videos que tenemos sobre cuidados paliativos. Si tú eres cuidador o enfermera o personal de salud, te lo recomiendo. Hace mucho tiempo en mi hospital hicimos un curso de cuidados paliativos y lo tenemos ahí colgado en YouTube. Lo pueden acceder. Se los voy a dejar el enlace para que lo puedan ver. Pero yo creo que lo más importante acá es saber que existen los cuidados paliativos. No necesariamente tiene que hacerlo un geriatra, ¿ok? Nosotros lo hacemos porque es parte de mi especialidad. Yo veo la parte final de la vida. Pero lo importante es saber que siempre lo puede dar el oncólogo, lo puede dar un gastroenterólogo, pero siempre se puede hacer algo. Nunca acepten eso, ya no hay nada que hacer. Aguántese que esté sufriendo porque ya está muriendo. No, eso no es permitido. No está bien. Se puede ayudar, siempre se puede ayudar. Así que mis estimados amigos, espero que les haya gustado esta charla. Nos vemos pronto. Este miércoles no va a haber charla, la adelantamos para el martes, por si acaso. Tenemos con el doctor Palomino vértigo. Todo lo que es mareo, todas sus preguntas sobre mareo, este martes. Así que los esperamos. Martes en la noche va a ser el video. Si quieren hacer preguntas ahí, con todo el gusto. Un abrazo, mis estimados amigos. Espero que les guste. Nos estamos viendo. Compartan este video si les ha gustado. Un abrazo.